Hola hermanos, buena tarde. Eso es como siempre la Sagrada Biblia, la versión Cipriano de Valera del año 1602. Y lo que es muy importante saber, porque muchos hoy en día, especialmente nuestra gente, hablan de Dios, pero por falta de entendimiento del Jesucristo bíblico, la palabra de Dios, la Biblia. Tú tienes muchos como loros citando lo que dicen hombres que dicen que son siervos de Dios o dicen que son adoradores de Dios o se refiere como títulos de católico, cristiano, testigos de Jehová, pentecostales, eh, mormones, muchos, pero el problema es que están siguiendo al Señor conforme a lo que dice hombres, como está profetizado, en vez de solamente como Dios manda en su palabra, los verificados rectos, comenzando con nuestro Señor el Jesucristo bíblico, en vez de solamente citar o decir lo que la Biblia dice, que Jesucristo dice, dicen lo que hombres diciendo que sirven Jesucristo dicen. Entonces, o que dicen servir al Padre Celestial. Entonces, eso es Isaías, capítulo 29, versículo 13. Y usamos esa Biblia porque aunque es una Biblia escasa, es la palabra de Dios y contiene todos los libros de la Biblia. Otra Biblia que sirve, aunque no contiene todos los libros, contiene solamente el Antiguo y Nuevo Testamento, es Reina Valera Antigua o la Santa Biblia del año 1909. Entonces, queremos solamente la palabra que es traducida de las lenguas de hebrea y griega a español. Y las Biblias mencionadas son las únicas que es la palabra de Dios, profetizada de ser traducida en Isaías 28, capítulo 28, versículo 11. Entonces, vamos a seguir desde acá. Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo de su boca se acercó y de sus labios me honra, mas su corazón alejo de mí. Y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres, por preceptos de hombres, por palabras de hombres. Entonces, esa es la razón que es muy importante de entender. Dios nos dio su palabra y no por casualidad el Jesucristo bíblico, el verdadero Jesucristo, es nombrado bíblicamente la palabra de Dios hecha carne. En San Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces, ¿qué eso quiere decir para nosotros? Que tenemos que quedar en la palabra. Para toda cosa, para todo entendimiento, porque Dios dividió su palabra en preceptos, en como pensamientos organizados. Entonces, si uno está en batallas de suicidarse, hay escrituras que nos muestra y nos fortalece la mente, como Proverbios capítulo 4, versículo 23, San Lucas en capítulo 17, versículo 20-21, Marcos capítulo 7, versículo 21 hasta 23, Santiago capítulo 1, versículo 12 hasta versículo 16. Son pocos ejemplos de muchas escrituras que nos guía en fortalecer la mente. Más que nada, Mateo, capítulo 7, versículo 24 hasta 27. Mateo, capítulo 11, versículo 28 hasta versículo 30. Entonces, muy importante de revisar, escudriñar y por práctica esas escrituras que también son mandamientos. No son opcionales, especialmente si es la sabiduría que necesitamos de ser estable por aplicar y hacer. Entonces vamos a seguir en San Juan capítulo 17, versículo 17, porque muchos hablan de la Biblia, pero a veces olvidan o ni saben que la Biblia, el libro que estamos hablando ahora,
es la palabra de Dios, es el verdadero Jesucristo. Es Jesucristo en una forma que es tangible para nosotros. Entonces, y podemos verificar, porque muchos hablan del Espíritu, muchos hablan de las cosas que Dios comprueba que es el Espíritu de verdad o el Jesucristo bíblico. Por ahora, por ejemplo, el Espíritu Santo es cuando Jesucristo no se encuentra en la tierra y él se convierte al Espíritu Santo o un ser celestial en la mano diestra del Padre Celestial, en los cielos. Entonces tenemos que entender lo que él dijo orando al Padre Celestial a través de Jesucristo y verificando con la Biblia cómo orar, que Dios nos manda y cómo él nos guía en cómo hacer oraciones, cómo orar por los demás. Como Jesucristo no oraba para los que estaban en contra de él. Porque muchos se tropiezan. Sí, Jesucristo no solamente oraba para discípulos o para los que estaban con él, cierto, pero los que eran sin duda gente diabólica o gente malvada que quería asesinarlo, él no estaba orando por ellos, no en la forma que enseñan ciegamente de la iglesia. Es la razón que Jesucristo, Juan el Bautista, los siervos verdaderos, condenaron con escrituras a sus caras falsos profetas o gente que no solamente eran equivocados o han hecho un pecado, no, eran pecadores que no importaron sus pecados. Jamás iban a arrepentir, aún delante de la luz, la palabra de Dios. Entonces, San Juan 17, versículo 17. Entonces, sí, 17, versículo 17. Santifícalos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces la Biblia, la palabra hecha carne, Jesucristo, que también es la Biblia, es la verdad. No hombres de iglesia o religiones hablando de un Jesucristo con ídolos tras de ellos, de un hombre diciendo que es una representación de Jesucristo. No hay representación de Jesucristo que no es un ídolo. Cualquier imagen que hombres o gente han puesto, aún lo más popular que siguen billones de personas, esa falsa imagen de Jesucristo siendo un hombre llamado blanco, siendo rubio, con ojos verdes, azules, pero es el mismo hombre, porque tiene el mismo origen del diablo, de engaños, de profecías de Dios, que tenemos que cuidarnos de engaños de hombres, que incluye imágenes, estatuas y otros dibujos que son ídolos. Pero la gente, por falta de entendimiento, ciegamente siguen eso, cantan canciones mientras están ahí idolatrando, haciendo lo opuesto que Dios nos manda. Es la razón que para lavarnos, para ser verdaderamente bautizado, tenemos que renovar nuestra mente y ser renacido por hacer la palabra de Dios. No por ir a iglesia cada domingo, no por ir a iglesia sábado o domingo u otro día, pero de habitar en el Señor con hacer su palabra. Vamos a conseguir eso. Vamos a Isaías, en capítulo 57. Primeramente vamos a Isaías capítulo 66, porque muchos creen estar o citan que el templo del Señor es nosotros haciendo su voluntad o aguardando sus mandamientos, haciendo su palabra. Sí, mientras otro día van a una iglesia. No, sí, el templo de Dios es la gente, pero como por tradiciones vamos a la iglesia para conjuntar y eso. No, no podemos hacer lo que nos dé la gana o lo que hacen los demás, especialmente si contradice la palabra. Entonces, desde acá, vamos a Isaías capítulo 66 y versículo 1, porque es a donde Dios va a repetir de nuevo que Él no habita en templos hechos de manos de hombre. Por ejemplo, iglesias, sinagogas, cualquier lugar físico. No hay lugar que existe que Dios físicamente puede caber. Un hombre no puede, hombres
todo el mundo. No podemos edificar una casa para el Señor, pero tenemos miles y miles y miles de casas de Dios, especialmente entre nuestra gente, los verdaderos israelitas, los llamados negros y los llamados indígenas de las Américas y el Caribe y nuestros hermanos esparcidos. Entonces, y derramados. Es importante por todo, es la razón que Dios nos dio su palabra, que es nuestra vida, que nos guía en toda cosa por sus mandamientos. Entonces, Isaías 66, versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi silla y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde quedar es esta casa que me habéis edificado? ¿Y dónde quedar a ese lugar de mi reposo? Entonces Dios está como ahora enfrentando nuestro sentido común. Si Dios es mucho más grande que la tierra, el planeta Tierra, a donde habitamos, su creación, ¿cómo podemos confundirnos o ser engañados de hombres diciendo esa casa de Dios, ese templo, esa iglesia es un lugar santo? Es un lugar a donde vas a averiguar o vas a hallar a Dios. No. Pero la gente están haciendo cosas sin evaluar, sin examinar lo que estamos haciendo y por qué. Entonces vamos a seguir. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y por ella todas estas cosas fueron, dijo Jehová. Entonces la tierra, el cemento, el pegajoso, cualquier cosa cualquier casa, madera, cualquier cosa, piedras, mármol, cualquier cosa de lujo, no hay cosa que podemos usar para edificar una casa o templo o iglesia para el Señor que Él mismo no ha creado. ¿Cómo vamos a crear un lugar para nuestro Creador y Él hizo todo lo que estamos usando para edificar una casa para Él? Es carnal, es una persona ciega y hay billones de ciegos. Esa razón que somos también, aparte, somos mandados en esa misma palabra del mismo Señor nuestro, el Jesucristo bíblico, de examinarnos, de convertir, de no seguir el mundo en que vivimos, ni su forma de adorar al Señor, o nuestro Señor Jesucristo, tampoco. Pero la gente, siguiendo hombre más que al Señor, siguen ahí andando ciegamente, diciendo que su ceguedad, sus pecados es ahora como adoramos al Señor. Y no es así. Entonces vamos a seguir. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y por ella todas estas cosas fueron, dijo Jehová. A aquel pues miraré que es pobre. Entonces Dios está diciendo, si queremos habitar con Él y ser cuidado de Él y adorar a Él, así tenemos que ser y hacer, en vez de ir a una casa, la gente nombra, nos llaman casa de Dios, iglesia, templo, como casa santa, iglesia santo, cualquier cosa, iglesia santa, santo, cualquier cosa. Dice, a aquel pues miraré que es pobre, pobre significando que pobre de espíritu. Si tiene plata o no, es un hombre humilde, porque una característica de los mansos que heredarán la tierra, conforme a Mateo capítulo 5, versículo 5, es de ser manso, es de que los que someten a la palabra, los que permanecen en la palabra para siempre, durante tiempos difíciles, durante falta de entendimiento, pero confiando en el Señor por estudiar y aplicar su palabra, orar a Él para entendimiento y sabiduría cada día. Entonces, los que son pobres, pobre de espíritu, humilde, contrito. Contrito que quiere decir uno puede admitir su error.
no piensa que ya son buenos, ya son rectos y todo que no vayan a su iglesia son impíos. O gente perdida siempre pensando así. Pero aprendiendo la palabra, aun si estamos aprendiendo y creciendo, no andamos soberbios, no andamos que si somos mayor que uno o el otro, o mirando a nuestra gente como menos que nosotros. Aunque todos estamos siendo castigados en esclavitud, opresión, pobreza, si uno tiene carro o no, todavía somos pobres. Entonces tenemos que andar verdaderamente humildes, sometiendo a la palabra. Pobre como Dios lo dice. Vamos a seguir. Y abatido de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Entonces, abatido de espíritu, que quiere decir muy contrito. No una persona que siente ser estable o establece mentiras en vez de Dios y piensa que ya tiene todo resuelto en la adoración de Dios, como es la forma de la mayoría. Para comprobarlo bien simple, si vas a iglesia o no, pedir a tú mismo, si vas a iglesia cada domingo o sábado, o a cualquier otra persona que fielmente va a iglesia pagando diezmos y cosas que no deben hacer por seguir a hombre. Entonces, dice así, das esa pregunta, ¿a dónde en la Biblia nos manda Jesucristo o cualquier siervo o profeta verdadero que tenemos que ir a un lugar físico, aún cuando Dios hizo el templo a través de Salomón, representando su gente elegida? Porque la mayoría que sirvieron al Señor fueron echados del templo, no solamente de Jesucristo, porque ellos no siguieron la palabra, la mayoría. Y aún los rectos fueron huidos de cualquier templo e iglesia, pero por falta de entendimiento o tropezando sobre la palabra. Cuando Jesucristo fue al templo, no era para hacer sus adoraciones, o los otros profetas y discípulos, ellos enseñaron a los que eran sinceros lo que Dios manda, que era diferente de lo que ellos estaban siguiendo o haciendo. Y en vez de matar siervos verdaderos, algunos pocos oyeron y convirtieron. Pero por seguir mentiras, la gente busca cualquier escritura que dice iglesia en vez de aprender lo que Dios dice, que Él no habita en templos hechos de manos, que viene de esa escritura que acabamos de leer en Isaías capítulo 66, versículo 1, versículo 2. Entonces, no es algo personal contra tu iglesia o que sentimos que somos mayor que cualquier persona. Éramos ciegos y perdidos también yendo a iglesia cuando éramos niños o a veces antes de aprender la palabra, tratando de hacer algo bueno e ir a iglesia para agradecer a abuela o algo así, no, o agradar a abuela. No, lo que tenemos que hacer es agradar a nuestro Creador a través de su palabra, nuestro Señor Jesucristo, no cualquier otra cosa. Y es así. Hay mucha más escritura, pero vamos a seguir quedando en la palabra. Santiago 1:22. Porque, hermanos y hermanas, es muy importante que arrepentimos por renacer por la palabra. Arrepentimiento es de admitir, confesar y apartar de nuestros pecados, que es quebrando los mandamientos. No hay otra forma de ser pecador o pecar, conforme a 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Entonces, vamos Santiago 1, versículo 22. ¿Ok? Y aquí dice, más ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, cuando hacemos lo que nos dé la gana o confiamos en hombre, estamos literalmente haciéndonos maldito conforme a lo que Dios nos manda en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Maldita al hombre que confía en el hombre. Entonces, ¿por qué nuestro corazón se aleja de Dios?
porque estamos confiando hombres pensando que son hombres rectos o hombres de Dios o pastores de Dios o algo así, en vez de verificar cada cosa que cualquier persona habla o dice, que es bíblico, porque hay muchos falsos profetas. Pero la gente creyendo en el Señor en su forma, no conforme a la forma que Dios nos manda. Entonces son fáciles para engañar y engañamos a nosotros mismos. Si oímos a la palabra o gente que hablan de Dios o citan una palabra o dos, en vez de hacer nuestra vida de conformar a la palabra, no lo que dicen o hablan gente u hombres que parecen rectos de la palabra. Y es así. Entonces, vamos a una escritura. Vamos a terminar acá, porque muchos, otra evidencia que uno no está siguiendo la palabra es nuestra gente, porque somos la gente del Señor, la gente llamada negra, la gente llamada indígena de las Américas, el Caribe y nuestros hermanos esparcidos. Entonces el problema es que creemos en el Señor porque no solamente teniendo la vida, pero tenemos un espíritu del Señor diferente, conforme a Dios, no opinión. Amos 3, versículo 1 y 2, Romanos 3, versículo 1 y 2, muchas escrituras a través de toda la Biblia. Es la razón que gente se llama israelitas o judíos espirituales, porque quieren ser israelitas tan malos, porque se identifica, se anota que hay algo especial de la gente que Dios eligió. No somos gentiles, no somos solamente esclavos o oprimidos o gente pobre o gente que sufre racismo. Somos la gente del Señor y por quebrar los mandamientos sufrimos así. Esa es la razón que tenemos que tornar a la palabra en vez de seguir los gentiles diciéndonos que nosotros somos gentiles. Y de ser santo es de lucir como la gente llamada blanca, o su versión y mentira e ídolo de Jesucristo, o de ángeles, o de Dios, o de los israelitas. No, tenemos que por la palabra ser santificada. Tu palabra es verdad y la palabra es la Biblia, no religión, no palabras de hombres que no coincida con la palabra de Dios, simplemente. Entonces, vamos a Mateo, porque muchos hablan del Señor, pero hay mucha escritura que podemos ir, pero vamos a aquella escritura de Mateo 7, versículo 24 hasta versículo 27, más Mateo 11, versículo 28 hasta 30. Vamos a intentar de conseguir eso también, pero si el tiempo no nos escape. Entonces, Mateo 7, versículo 24. Pues cualquiera que me oye estas palabras, la palabra de Dios, la Biblia, estas palabras, Jesucristo, las palabras de Jesucristo en la Biblia, y las hace. Oye y hace. No queremos engañar a nosotros mismos por oír o hablar de un Jesucristo, hablar de Jesucristo y no hacer lo que Él dice, no que hombres hablando de Él dice. Y las hace. Compararlo al varón prudente que edificó su casa sobre peña. Peña, la roca de Dios, es Jesucristo, conforme a Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, en el Antiguo Testamento, y toda la Biblia es lo mismo, y 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Entonces la peña, la roca nuestra, a donde tenemos que edificarnos, no es un templo físico, pero es sobre el mismo Jesucristo, sobre la Biblia, la roca verdadera. Vamos a seguir. Que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre peña. No importa si estamos pasando espíritus que trata de engañar nuestros pensamientos con depresión. Muchos dicen demonios que son cosas clínicas, esquizofrenia, siendo bipolar, siendo una persona de como sentimientos al extremo, como es diferente que bipolar, pero lo mismo, como malhumorado. Hay mucha forma que gente están padeciendo batallas espirituales y no lo saben, pero Jesucristo está nombrando todo de eso
y refiriendo a nosotros como una casa. No una iglesia, porque iglesias caen sobre viento, huracanes y otros juicios de Dios, porque no son casa de Dios o templo de Dios. Nosotros, haciendo la palabra, somos los siervos de Dios y Jesucristo y la casa del Señor. La iglesia del Señor es gente, no un lugar física que congrega gente. Entonces, porque esos caen, pero un siervo verdadero no caerá. Aunque vamos pasando muchas batallas, incluyendo renovando nuestra mente y dejando pecados, cosas que no son fáciles. Es fácil hablar, pero de aplicar la palabra es algo que cuesta, pero Dios nos fortalece. Si sigamos a Él, si no, vamos a seguir cayendo problemas y agarrando una cruz o otros ídolos más, pero decayendo y sufriendo más y más, perdiendo más y más en todo sentido. Esa es la razón que tenemos que renacer de ser nueva criatura a través de hacer esa palabra de Dios, que es el verdadero Jesucristo. Y así no caeremos aún bajo quizás uno va padeciendo una enfermedad grave, cáncer o algo así, pero con el Señor nos protege de tales dificultades o cosas más que podemos. Y aún si uno cae en una enfermedad grave, el Señor nos cuida. Entonces, vamos a seguir. Mateo 7:26. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, compararlo al varón loco que edificó su casa sobre arena. Entonces, en vez de edificarse sobre la Biblia, el verdadero Jesucristo, nuestra roca, otros que oyen la palabra y no los hacen son comparados o son los que edifican su casa sobre arena. No tienen que vivir en un lugar tropical de ver la tontería de eso o la ceguedad y necedad en edificar la casa sobre arena, pero si no sigamos a Jesucristo verdaderamente, como nuestra gente en iglesia, en religiones, en cristianidad, en catolicismo, no lo hacen, todavía están edificando sus casas, no en la estabilidad del Jesucristo verdadero. Nuestro Señor, la palabra de Dios, están edificándolo sobre iglesia, sobre tradiciones de hombres, sobre mentiras de Jesucristo y Dios. Vamos a seguir. Dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y hicieron ímpetu a aquella casa y cayó y fue su ruina grande. Porque cuando caemos y no tenemos a Jesucristo, caemos con cáncer, caemos con eligiendo una mujer que no es buena, eligiendo un hombre que nos sirve y culpando al hombre en vez de ver que de un hombre que nos sirve atraía a mí, o como Dios dice, la mujer mala es la porción de un hombre malo, de un hombre impío. En esta misma Biblia, Eclesiástico 26, versículo 23. Y el capítulo entero de Eclesiástico, capítulo 23, capítulo 26. Pero si uno no tiene entendimiento, va justificándose, va ciegamente, va cerrando los ojos y los oídos de aprender y crecer en Dios, o de ser contrito como Dios dijo, que habita con los que son pobres de espíritu, contrito y teme a su palabra. La gente no teme su palabra, temen curas, temen falso profeta, temen pastores, temen el papa, que blasfemando, tomando el nombre y título del Padre Celestial. Es el único papa que mencionamos con la adoración del Padre Celestial o cualquier cosa, no un hombre llamándose papa. Eso es Mateo capítulo 23, versículo 9. Es la razón que tenemos que tener la humildad de admitir, mira, yo ni sabía eso, yo pensé saber la Biblia, o me dijeron que eso no significa eso, que otra cosa. No, Mateo 23, versículo 9, para nuestra gente que son fanáticos o piensan algo grande del Papa de Roma. En la Iglesia Católica leemos de la boca de nuestro Señor y Rey,
Jesucristo. Y vuestro Padre, no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Entonces el Papa está ahí en Vaticano, él está ahí en Roma, al lado de Roma, no está en los cielos como contestar nuestras oraciones, tener piedad sobre nosotros, decidir que 20 personas va a fallecer en un huracán u otro destrucción y juicio de Dios. Muchos ni saben Isaías 29:6, que Dios iba a juzgar y visitar esa tierra en esos días postreros, y antes con tormentas, con fuegos, incendios, con torbellinos, con destrucción de la naturaleza, que es Él, no madre naturaleza. Pero mucha de nuestra gente tan borracho por las mentiras, ebrio por las mentiras de iglesia, de televisor, de todas esas fábulas, que la gente ni sabe a dónde están tropezando o cómo están contradiciéndose. Es razón que necesitamos tener esa humildad para identificar claramente de cada paso lo que estamos haciendo bien conforme a Dios, lo que estamos haciendo mal, y arrepentir por cambiar y hacer la palabra que no estábamos haciendo o que no sabíamos. Simplemente. ¿Ok? Y de aquí vamos a ir a Mateo 11 y desde ahí vamos pausando si el Señor quisiera. Entonces, San Mateo, capítulo 11 y versículo, vamos directamente al punto. Mateo 11 es un capítulo increíble, como el libro de San Mateo, tiene que leerlo. Pero escucha esos mandamientos, queridos hermanos. Escuchen. Oye, dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La mayoría de nuestra gente que está en la iglesia pagan diezmos a hombres, aunque la mayoría somos muy pobres, conforme a las profecías de los castigos de Dios en Jeremías capítulo 5, versículo 4, o Deuteronomio capítulo 28, versículo 43 y versículo 44. Hay muchas escrituras y profecías, pero muchos han dejado el Antiguo Testamento como si no hay profecías de esos últimos días o días postreros, por falta de entendimiento y engaños y siendo engañado de no seguir la palabra y obedecer los mandamientos contenidos en toda la Biblia. Sí, no sacrificamos animales ya, porque Jesucristo era el Cordero de Dios y el último sacrificio eterno y perfecto. No tenemos que sacrificar animales, pero todavía hay mandamientos del Antiguo Testamento que todavía tenemos que hacer, incluyendo que aparte de no sacrificar animales ya con Jesucristo, no podemos divorciar, no podemos tener, conforme a San Mateo 19, versículo 3 hasta versículo 12. Y Malaquías, aún en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 14 hasta versículo 16. Y no solamente eso, pero también no podemos tener hombres como cura. Pero tiene hombres tratando de enseñar de un Jesucristo, pero se llaman y se refieren a ellos mismos y los demás se refieren a ellos como cura. O gran sacerdote o como parte del sacerdocio, todas esas cosas que ni los discípulos se refirieron así, porque tenían entendimiento verdadero y eran fiel y siguieron los mandamientos. Tenemos que seguir su ejemplo, no hombres hoy en día. Y cualquier hombre hoy en día que es digno de oír, solamente va a hablar y hacer la palabra, mientras que está mejorando y renaciendo verdaderamente por la palabra. Jesucristo era perfecto, pero también un hombre bueno no va a fingir que su error no es error. O si idolatría, hoy no era idolatría, porque yo lo hice, entonces tenía que, no. Tenemos que admitir cuando estamos en contra de lo que manda la Biblia, lo que dice Dios por su palabra. Entonces vamos a seguir. Llevan mi yugo sobre vosotros. Eso es Mateo 11:29. Llevan mi yugo sobre vosotros. Entonces, porque yugo, antes de que avanzaba tecnología y motores y máquinas, animales usaba el yugo para como quebrar la tierra, para hacer diferentes cosas muy difíciles. Entonces,
como un animal llevó un yugo para hacer lo de su maestro, lo de su dueño, igual tenemos que llevar lo que Jesucristo nos manda a nosotros, no lo que hombres dicen que nuestro Señor dice. Vamos a seguir. O lo que os hacen diciendo que el Señor, ¿a dónde en la Biblia dice que tenemos que ir a la iglesia en domingo? ¿No existe? Ok, chao. Porque acabo de leer Colosenses 2:8, que habrá muchos engañadores y falsos profetas y van mencionando a Jesucristo, pero lo que dicen no es de Cristo, no es de la Biblia. Vamos a seguir. Dice, lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí. Esos son dos mandamientos separados. Y aprende de mí. Tenemos que aprender del Jesucristo bíblico porque hay muchas mentiras de él. No podemos solamente aceptar y oír lo que dicen hombres. Si es verdadera, la Biblia lo va a confirmar. Nada menos, nada más. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, muchos no tienen descanso, tienen demonios, depresión, a veces piensan suicidarse, andan en esas batallas que solamente aumentará. Lo menos que tenemos a Jesucristo, lo más que estamos engañándonos en no seguir la Biblia, mientras hablando de Jesucristo, oh Dios, ahí vamos atrayendo demonios, espíritus, como desórdenes clínicas que dicen. Entonces, vamos a seguir. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, para descansar verdaderamente, tener tranquilidad en tu alma, cuando vas a descansar, cuando despiertes, cuando estás solo, que estás oyendo voces y locura, esos son cosas que son demonios. Y solamente con aplicar lo que Jesucristo nos mandaba, de ayunar y de orar. Ayunando es no comiendo ni bebiendo nada por 24 horas o un día. Puedes extender eso a 2 días, 3 días, pero un día es suficiente para calificar bíblicamente de un ayunar o de ayuno. Entonces es importante, queridos hermanos, de aplicar esas escrituras, porque conozco muchos hermanos hablando de Dios, acercando, su mujer tiene demonios, oye voces, ella se cambia como la luna y ataca al hombre y cosas y no puede frenarse. A lo mejor van a psicólogos y toman píldoras que tampoco sirven ¿cómo se dice? Para superar unos demonios tan potentes que sus víctimas no pueden superar o vencer esa batalla. Necesitamos al Señor conforme a su palabra, nada menos, nada más. Y solamente con el verdadero Jesucristo, no una iglesia hablando de Jesucristo, no la iglesia de nuestras abuelas o que está cerca de tu barrio o tu vecindario, pero de hacer la palabra, queridos hermanos. Y hermanos, tú tienes que guiar a sus mujeres también. Hermanas, madres solteras, tú tienes que guiar a sí misma y también tus hijos también. Y no podemos hacerlo sin hacer la palabra. Entonces, abrazos santos y toda gloria y honor solamente para con nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor, su Hijo, el verdadero Jesucristo. Cuídense.